Bienvenidos a Apolo 11, el podcast que te informa y te confunde a la vez. ¿Cómo estás, Polito? Muy bien, ¿y tú, George? Excelentemente bien. El día de hoy tenemos un invitadazo, Félix, del canal de ¿Habías pensado? ¿Cómo estás el día de hoy? Pues bien, bastante bien aquí, conociendo su estudio y todas estas cosas mágicas que solemos hacer entre youtubers, podcasters y todas estas cosas, ¿no? Entonces, muy entusiasmado, emocionado por estar con ustedes. No, gracias a ti por venir. El día de hoy vamos a, pues, como ya saben, siempre que tenemos una colaboración, primero hacemos un talks, en el cual, pues, es como una pequeña entrevista para conocerlo más, conocer su canal. Y sobre todo que hace. ustedes, sobre todo que ustedes lo conozcan a él y vean quién es, básicamente, y después se vayan a ver su contenido que está muy padre. Que seguramente ya lo conocen, entonces, ¿comencemos? Comencemos. Comencemos. Comencemos con el podcast del día de hoy. Talks con mi amigo Félix. Félix, rescala, aunque puedes decir si quieres Félix, te habías pensado. Exacto. Que es más fácil. Félix, ¿te habías pensado? Entonces, Félix, tú tienes un canal de YouTube, en el cual tienes más de 60,000 suscriptores. Sí. Tienes aproximadamente más de 100 videos, tienes 90 y tantos videos, más 17 vlogs. Más o menos, no. Sí, Tengo sí. 2 blogs, si no mal recuerdo, y tengo cerca de 1.700.000 vistas, si no mal me estoy Wow. acordando. Wow. Sí. Muchas vistas. No son tantas, pero ahí van. Son muchísimas. Ahí van. Entonces, cuéntanos primero cómo tu persona, o sea, cómo nació este ímpetu por querer entrar a YouTube. ¿Cómo entras con esta idea tan original de dibujar y explicar lo más simple, cosas tan complicadas? Claro, bueno, no sé, ¿ustedes hablan inglés? Ujú. Sí, podrían decir así, ¿ahorita puedo tener una conversación en inglés? Sí. Sí. Bueno, la mayoría de las personas, muchas de las personas que yo conocía resulta que no. Entonces, algunos podían leer en inglés, algunos podían escuchar algo en inglés, algunos podían, no sé, tener como cierto grado de dominio del inglés, pero no todos. Entonces, algo que me empezó a pasar a mí es que yo veía muchos videos de divulgación científica, pues, en internet. Por ejemplo, vi uno que siempre pongo de ejemplo, que es el de ¿qué pasaría si todos los seres humanos nos juntamos en un solo lugar y saltamos? ¿No? Okay. Y de repente cuando caemos, ¿qué pasaría? Ajá. Ay, no ¿Saben sé. ustedes qué pasaría? Se movería un poco la órbita del planeta. ¿Pero cuánto? La verdad no sé cuánto. Pero si se mueve nos vamos a la mierda, ¿no? Exacto, ese es el tipo de preguntas que yo dije, no manches, qué buena pregunta, ¿no? O sea, y encontré un video que trata justamente de eso, de hecho es de un psicólogo que se llama Michael Stevens del canal B-Sauce, ¿no? Ajá. Y me llamaba la atención porque, a menos que me esté acordando mal, dice que si todos nos juntamos, primero acabemos en el lugar, en una pequeña ciudad según esto, o sea, siempre y cuando estemos como hombro a hombro, ¿no? O sea, no viviendo ahí, simplemente Ajá. todos nos juntamos para ese evento. Saltamos y según esto que la Tierra se movería, si no mal recuerdo, como por la mitad de un átomo de hidrógeno por como 1 milisegundo, algo así, y después regresaría a su lugar. Ah, sí, ¿No? no sé. O sea, sería como... Sería como, porque quiero o no, por más que seamos nosotros, No somos más pesados que el más pesados planeta, que la ¿no? Tierra, Sí. aunque saltemos así con toda nuestra fuerza, ¿no? Sí, claro. Encontré otro, por ejemplo, que decía como, ¿qué pasa cuando nos enamoramos, no? O sea, y ese tipo de videos yo decía, wow, son increíbles, pero justamente como yo conocía gente que a algunos les interesaba, pero no manejaban tanto el inglés, no lo podían ver, ¿no? O sea, o cuando yo se los explicaba, pues como que no era tan fácil para ellos entenderlo, ¿no? O sea, yo estaba muy emocionado por el video de que todos saltamos en un lugar y pues ellos era como, ¿por qué no agarraban bien la onda? O sea, no era tan fácil para ellos entender. Entonces, estaba viendo de repente un video un video acerca de cómo YouTube estaba cambiando la educación. Y entonces había una frase que fue la que me cambió a mí la vida, decía, si no existe el contenido que a ti te gusta, entonces hay un mundo de contenido esperando a que tú crees tu contenido. Ok. Y entonces, justamente en ese momento dije, cierto, no, o sea, en ese momento estaba terminando mi licenciatura en psicología, y entonces dije, pues ya tengo algo de conocimientos de psicología, pues vamos a intentar explicar ciencia, psicología, pues bueno, la psicología es una ciencia, pero Ajá. muchas ciencias sí dije así como, pues vamos a intentarlo. Entonces, mi primera idea fue justamente como salir así frente a cámara y salir hablando las cosas y todo, pero me di cuenta que no era tan bueno frente a cámara.
se me olvidaban las cosas, tenía problemas y así, entonces dije, bueno, pongo imágenes, ¿no? O sea, y que se vea ahí mientras voy narrando y todo. Y de repente dije, híjole, ¿los derechos de autor? Y si de repente llega alguien y me dice, oye, usaste mi imagen y no te di permiso y no sé qué, y dije, pues solo me queda crear mis propias imágenes. ¿Qué voy a hacer? Pues no sé dibujar, no sé cómo grabar, no sé editar, no sé hacer nada de esto. Sí. Entonces, pues agarré un pizarrón blanco y empecé a dibujar, ¿no? Y dibujo terrible. Yo dije, pues es que no tengo otra cosa, ¿no? O sea, si lo intento hacer con imágenes en una de esas me demandan, me tiran el canal y ahí se quedó mi invento, mi futuro, mi lo que sea, ¿no? Mi proyecto, ¿no? Y pues de ahí empecé a dibujar y dije, me acuerdo al principio cuando le conté a mis amigos, a unos amigos, me dijeron, oye, ¿por qué no mejor hacemos el Condom Challenge? ¿Por qué no mejor hacemos videos de bromas? Algunas personas lo habrán hecho, algunas personas no, y que quede claro, yo creo que ese contenido también tiene su valor, pero yo no quería hacer eso. Sí, es otro tipo de entretenimiento para otra gente, otras, ¿no? tal vez las mismas personas, pero tal vez en otro momento. Ajá. ¿No? Ajá. Y entonces lo que yo dije fue como, tal vez yo sea el único aquí en el mundo que le interesa ese contenido, pero dije, no creo. Entonces me puse a ver y pues como ya saben, cerca de 61,000 personas después me di cuenta de que no estaba equivocado. Hay personas que pues quieren saber de ese tipo de contenido. Entonces, Y yo creo que en ese sentido es algo muy muy cierto y es algo que nosotros, o sea, ya que nos metimos a este mundo, yo lo he notado mucho más, es esta parte de que yo, si te soy sincero, igual como tengo ese, o sea, puedo entender bastante bien el inglés, yo veía mucho de divulgación científica, videos así, hay un canal, ese es más de filosofía, que se llama The Stories of Old. no lo conozco, pero ok, luego lo voy a Es, buscar. es muy bueno ese canal porque habla como de cultura pop. Ujú. O sea, se va como a películas como El Gladiador o como a otro tipo de cosas, así películas, y le da un sentido. Por ejemplo, hay una muy interesante donde en varias películas se explican los arquetipos que existen. Ok. El arquetipo del amante, el arquetipo del guerrero, el arquetipo de... O sea, todos los arquetipos que hay, ¿no? No me acuerdo cuáles son, pero sí. Sí, o sea, yo tampoco me acuerdo muy bien, pero normalmente veía este tipo de divulgación como científica o de información mucho en inglés, hasta hace poco, que yo creo que fueron 2 años, que empiezo a ver que en serio, en español, hay demasiados ya actualmente canales de esta parte, o sea, donde es alguien que sabe algo que lo está intentando expresar, no necesariamente a lo mejor, digo, obviamente no todos son doctores, digo, nosotros como siempre lo hemos dicho, pues realmente no sabemos nada, investigamos todo y pues lo intentamos explicar como nosotros lo entendemos, ¿no? Y siempre les decimos no confíen en nosotros, ¿no? O sea, siempre investiguenlo ustedes, pero he visto que ha despertado muchas personas a aprender por internet y, por ejemplo, en gente joven, nuestra audiencia son gente joven, o sea, son gente de 15 años, 13 años, y se me hace tan interesante que vean todo este tipo de temas como qué es el karma. O sea, tú a los 15 años, yo la verdad, si te soy sincero, no me importaba el karma. Pero eso es a lo que voy. ¿Qué tanto no te importaba? Tal vez no había el contenido. O sea, porque yo recuerdo cuando tenía como 15 años que sí me llamaba la atención algunas cosas, pero por más que quisiera, solo estaba la televisión. ¿No? Entonces, pues si en la televisión no venía de qué era el karma, pues yo no veía qué era el karma. Exactamente, ¿No? y yo creo que en ese sentido, cuando eres, o sea, tienes 15 años, pues obviamente no, aquí, o sea, es raro que alguien de 15 años diga, ay, me encanta la escuela, ¿no? Claro. Sí. O sea, es muy raro actualmente. Entonces, en ese sentido, pues no había gente que dijera, ¿qué es el karma? Y se iba a una biblioteca a estudiar un libro sobre karma. Sobre ¿no? karma, claro. Y obviamente estudiarlo iba a ser 2 horas, donde te ibas a pasar leyendo un libro, te ibas a aburrir y te ibas, ¿no? Y actualmente está todo este contenido donde, por ejemplo, nosotros explicamos el karma y lo explicamos en media hora. Y la gente dice, ok, ya tengo algo de qué hablar. Y a pesar de que podremos decir que, porque mucha gente lo he escuchado como de esta parte de, es que realmente pues, son cosas que no te sirven en la vida, yo creo que te sirve muchísimo, ¿no? O sea, el saber muchas cosas o el interesarte en un tema, porque en un mes, por ejemplo, si ven tu canal, pueden entender muchísimas cosas de psicología que antes no entendían. Sí, de hecho, ahorita justamente estoy hablando, los videos que están saliendo son acerca de trastornos mentales, ¿no? Entonces, por ejemplo, habla de mitos acerca, ¿han escuchado, por ejemplo, de que las personas con trastornos mentales suelen ser más violentas? Pues resulta que, de hecho, el video que salió el viernes pasado dice que los estudios demuestran que más bien si tú tienes un trastorno mental es mucho más probable que tú seas la víctima de la violencia a que tú seas el perpetrador. En otras palabras, lo que dicen esos estudios es, una persona con un trastorno mental es igual de violenta que cualquiera de nosotros, ¿no? O sea, que cualquier persona con o sin un trastorno mental. En otras palabras, pero eso es algo que si se fijan, pues, Digo, no sé también ustedes, depende- pero yo no había escuchado antes, Sí, ¿no? sí. Pues yo creo que también eso depende del trastorno que tengas, ¿no? Pero eso es lo que llama la atención. De los que han estudiado hasta ahora, Ajá. no suelen ser agresivos más que una persona, bueno, si O no sea, trastorno- obviamente si los agreden, a lo mejor van a agredir van de a agredir, regreso, ¿no? Claro.
Sí, o pero sea, va a ser otro tipo de agresión, obviamente, o sea, a lo mejor un poco más intensa, no. o no. ¿No? ¿Igual? Igualito. Ok. Eso es lo que me llama la atención porque regularmente en los videos yo trato de poner las dos perspectivas, ¿no? Una perspectiva en la cual tú justamente como que una está a favor y una está en contra, pero literal este video dura como 3 minutos porque no encontré la que estaba en contra. Por más que lo buscaba en la literatura científica, era así como que, no, pues no hay un solo estudio que diga esto, ni uno. Ok. Entonces, pues fue como, pues la rueda es redonda. Pues sí, la rueda es redonda. No, o sea, pues ¿qué más quieres que te diga, no? O sea, sí, podemos mejorar la rueda, o sea, podemos saber cómo la rueda puede funcionar de este modo, que si hay personas que tal vez reaccionan más agresivamente si tienen cierto trastorno, sí, no lo dudo. Ajá. Pero el punto es que al menos hasta ahora parece que no. O sea, no es como una constante de que sí sean más agresivos en general, sino Sí. es particularizado. Parece que sí. Ajá. Al menos eso parece. Yo aquí te quería preguntar, hablando sobre todo esto y sobre, por ejemplo, cómo la gente a veces hace estos mitos de qué es, por ejemplo, la ciencia, porque sabemos que hay, por ejemplo, muchos como cosas que consideramos científicas que realmente ni siquiera son científicas y no hay ningún estudio por medio, que la gente solo un día alguien lo dijo y dijo, ah, es científico, y todo el mundo se lo empezó a creer. ¿Tú qué opinas, por ejemplo, de la pseudociencia? O sea, de estas personas que según hacen ciencia, pero no tienen realmente como estos fundamentos o estos experimentación. Una pseudociencia regularmente es un conocimiento que, una de dos, o malinterpreta el conocimiento científico o utiliza conocimiento científico que ha sido demostrado que ya está equivocado. ¿No? Entonces, en muchos casos yo he observado que hay de dos tipos. Esta es mi interpretación, que quede claro, no lo he leído en ninguna parte. He observado que hay personas que literal es que no saben, o sea, que lo que pasa es que es así como, no, pues es que, o sea, yo leí esto y como dices, se la creyeron, ¿no? Entonces se lo van creyendo y empieza a tener como mucho sentido para ellos y entonces ahora ya es algo tan arraigado, es algo tan importante para ellos que es mucho más difícil que lo dejen ir. Y las otras personas que son las más difíciles de convencer, pues que son las que te curan por refresco, no, o sea, o algo por el estilo, porque ellos ya están sacando un beneficio monetario. No, entonces ellos, aunque yo le digo, oye, brother, pues el refresco no creo que vaya curando. No, o sea, pues es como que, no, pues sí lo cura porque ya me pagó 100 millones. Ajá. No, o sea... Mira, lo hierves y suelta un químico. ¿Cuál químico? No sé, pero suelta un químico. No sé, pero de acuerdo a los antiguos ancestros, funcionaba, porque los antiguos ancestros no tenían cáncer. Oye, ¿no será que Bueno, no tengas cáncer, ¿no? Es un ejemplo. O sea, oye, ¿no será que los antiguos ancestros no tenían cáncer porque no tenían cómo detectarlo? No. O sea, no, o sea, y es como, no, más bien lo que pasa es que no, pues ese conocimiento pues es demasiado ancestral que ya lo olvidaron los científicos de hoy. Y el gobierno lo intenta. Y el gobierno lo intenta ocultar o Me encanta algo que la por voz el de los estilo. pseudocientíficos siempre es la misma. Es como... Es como así. Todo el conocimiento igual. Pues de hecho, más o menos, ¿no? Y lo peor es que los escuchas y sí hablan así. Yo me he dado cuenta mucho que luego hablan como así, Sí, hablan más como misterioso, místico, ¿no? sí. O sea, ¿Cómo como... se llama nuestro alter ego? El de... Punto es... El de Mundo Desconocido. Esa persona es conocida en toda la comunidad. La verdad es muy científica. cómico, o sea, la verdad para mí verlo, o me duermo, Pues, o me de río. hecho, habla como así. Habla como Sí. sí, y la Punto verdad es que la NASA- científico, punto es. Sí. La NASA te oculta que el Ajá. cáncer realmente es beneficioso para tu cuerpo. Algo así. Es como... ¿Y tú por qué crees que actualmente se da más esto de la pseudociencia? O sea, ¿por qué crees que está más en auge en esta época? Creo que tiene que ver con que la pseudociencia suele dar una explicación mucho más simple. O sea, por más compleja que sea su explicación, yo puedo decir, yo puedo curar a esta persona utilizando este refresco, ¿no? Y entonces, quieras o no, pues si tienes una enfermedad bien grave, pues vas a preferir creer que te pueden curar a meterte a pues, un tratamiento que en una de esas no te puede curar, que probablemente los médicos digan, oye, pues tal vez no. Y es aquí donde justamente pues lo que pasa es que muchas personas se le empiezan a creer y entonces empiezan a gastar dinero en ese tipo de cosas y pues existe. Siempre me ha llamado la atención, el ejemplo más claro son desde mi punto de vista, es ¿cómo se llaman? Los horóscopos. No, o sea, los horóscopos tienen diario, en muchos periódicos sale tu horóscopo, pero ¿cuántos de esos mismos periódicos tienen una sección de ciencia? Y si tienen una, seguro es semanal, seguro no es diaria. Sí, no, claro. No, o sea... Si escribir un horóscopo puede estar más fácil que hacer una gran investigación. Exactamente, o ni siquiera una gran investigación. Contrata a alguien que tenga idea. No, Pero o sea, ni siquiera es como, o sea, que les sea más difícil. Nosotros podemos, o sea, realmente, nosotros hacemos investigaciones muy simples, o sea, bueno, no muy simples, pero que te llevan un par de días
Y a lo mejor, obviamente, que sea diario, pues sí sería un poco más complicado, ¿no? Claro. Pero que sea Sí, constante, sí, se sí, podría podría, perfectamente. sí, Y podría. de hecho, hasta podría ser diario. Si tienes varias personas investigando una vez a la semana un tema, tienes 7 personas investigando un tema a la semana, pues ya tienes tus 7 Pero obviamente días, yo ¿no? creo que ese medio, que es los periódicos, la televisión, pues son arcaicos entre comillas y la gente pues cree este tipo de cosas. Porque un ejemplo muy claro, todos tenemos abuelas y los que no pues tienen tías. No, todos tenemos abuelas, todos hemos tenido abuelas. Sí, bueno, todo humano que ha nacido tiene abuela. o sea, si sigue con vida. Esperemos, si no, Si no, estaría bien pinche raro. Si no, ahí sí para que la tendríamos que revisar mucho. Su mamá sería como in vitro, güey, o algo así. Algo así, a lo que me refiero. Sí. Las noticias de Facebook. Encuentran una cura para, no sé, para el SIDA y pero realmente es, como tú decías, hervir refresco. Y se la creen y lo pasan y lo hacen. Y yo creo que también estamos, lo mucho que hemos dicho, que estamos en una era de información. Pero hay tanta información que yo creo que es proporcional a la desinformación. Entonces yo creo que ahí también hacen mucho pseudocientífico de que se entera de cosas, lee en internet, lee en Facebook, algo que hace 10 años pues ya se comprobó que no era cierto, pero él lee la investigación y se le hace con mucha razón. Y entonces lo empieza a investigar, entonces es como un científico arcaico. Es, o sea, como si retrocedieras en el tiempo y te está dando las noticias que hace 20 años se estaban dando y hace 10 años se comprobó que no era cierto. Sí. Pero obviamente no van a hacer una investigación muy extensa para llegar a darse cuenta que lo que dicen no es cierto. Y hay mucha gente, pues tenemos gente muy conocida que lo hace y dice que la Tierra es plana y que pues cosas de ese tipo. Pero yo creo que la astrología funciona, ¿no? Así de fácil. Digo, de hecho tenemos un podcast de astrología porque mi hermano es súper, bueno, o sea, realmente sabe mucho, le interesa mucho eso de la astrología y hay muchas cosas que obviamente él también, o sea, sí tiene más esta parte de, ¿sabes qué? Sí hay cosas que no sabemos cómo es, o sea, por ejemplo, que dicen, o sea, yo siempre mi pregunta ha sido, ¿cómo un planeta me afecta? En mi vida cotidiana, o sea, cómo me va a afectar en una relación, cómo me va a afectar en ese tipo de cosas. Y normalmente los astrólogos te dicen, no, pues no sé, ¿no? O sea, es la típica pregunta que no pueden responder. Y hasta se ponen, no, es que es algo más mágico, o que no sé qué, o dan puras excusas, ¿no? Y en ese sentido, o sea, es lo que de alguna manera sí le doy a mi hermano, que es esa parte que él dice, pues es que realmente no es así, sino es como, o sea, creo que es la mejor explicación que me han dado, de básicamente que no es que te afecten los planetas, sino que los planetas siguen un patrón en específico de movimiento y que cuando hay ciertas conjunciones entre planetas es normal que ese patrón se repita, que estemos en el mismo ciclo, pero en los humanos, socialmente hablando, ¿no? O sea, que llevamos unos patrones. Entonces, ese patrón, cuando se alinean esos, normalmente se dan ciertos patrones de la misma manera en los humanos. O sea, que va como en paralelo, sino, o sea, no que los planetas te afecten, sino que vamos en paralelo y es un reflejo. O sea, realmente solo es como estudiar un patrón y ya. Hay un experimento, basándome en eso, hay un experimento en el cual lo que hicieron fue que imagínate que sacaron el horóscopo de Aries, ¿no? Por ejemplo, no sé qué signos eran ustedes. Aries. Bueno, sacaron el horóscopo de Cáncer. También soy Cáncer. Bueno. De Sagitario. ¿No? De Sagitario. ¿Eres cívico? Para que vean, Leo Mentes, ¿no? Y entonces lo que hacían era que a personas que sabían que su signo era, por ejemplo, ustedes ya saben que son Aries, ¿no? Por lo que entiendo. O sea, les daban el de Sagitario. Y entonces decían, ¿qué tan bien te queda? Y no hubo una sola persona que dijera que no. Todos, no importaba lo que hicieran, les daban así después el de Virgo, y después el de Acuario, y después el de, ya no me sé otro signo. de hecho tenemos uno de horóscopos, ¿no? Sí, es que hicimos, antes de esa astrología, hicimos uno de de... horóscopos y nosotros dimos nuestro horóscopo. O sea, nos dimos cuenta que son cosas tan vagas y que le pueden pasar a cualquier O persona. sea, es como que dicen, hoy vas a estar feliz, Exacto. pero te puede pasar algo malo. Exacto. Y cuidado. Y hay modos muy fáciles. Por ejemplo, leí un estudio en el cual se supone que una persona literal estudió durante no sé cuántos años a un astrólogo que daba como sus predicciones, y de hecho era un psíquico también que contactaba gente, no sé qué, ¿no? Y entonces decía como que él notaba los patrones. Lo que más me llamaba la atención es que siempre hacía cosas que sonaban muy específicas, pero que todos hemos tenido alguna vez. Por ejemplo, decía, alguien importante que quieres vive en una dirección o tiene algo que ver con el número 2. ¿Aplica para ustedes? Sí, claro, yo vivo en el número. Ah, mira, no sabía. No, o sea, No sé. un número telefónico.
Ah, sí. Ah. O sea, es que sí es A lo que voy es eso. todos. Si se fijan, se Ajá. escucha muy, muy específico. O sea, Félix, ¿cómo le atinaste el número? Pues se me ocurrió. Seguro 7. O sea, seguro también si lo piensa, pues tal vez alguien con el 7. Sí. No, pues que a la mera hora no, pues entonces tal vez sea un 3. Y yo creo ¿no? que eso es porque tenemos obviamente una memoria, el humano, bueno, no sé, a lo Sí, mejor sí, corrígeme, sí. tenemos una memoria asociativa. Selectiva. ¿Selectiva? Ajá. Sí, bueno, es así asociativa, pero a lo que Ajá. voy es que ahorita justamente nos acordamos de cuando le atinan, pero olvidamos cuando no le atinan. Porque, por ejemplo, hay otra, ¿no? O sea, ustedes, por ejemplo, estoy casi seguro que uno de ustedes tiene una cicatriz en la rodilla izquierda. Sí, Seguramente. Sí, seguramente. ¿Quién no? Sí, o sea, ¿quién no se ha caído Yo de también, rodillas, no? Yo también, pero eso es a lo que voy. No sé, si yo llego y te digo, algo importante pasó en tu vida y tienes una cicatriz en la rodilla izquierda, pues las personas van a ser como, ¡ay, güey, cómo supo! ¿No? Sí. Cuando en realidad, ¿quién no? ¿Cómo Hubo una que también me gustó mucho, ¿no? O sea, conoces a alguien que te importa mucho que tiene un carro azul. Pues sí, el carro azul es el más común del mundo. No, o sea, pero el punto es eso, ¿no? O sea, yo conozco a alguien que tiene un carro azul que es importante para mí. Claro. No, o sea, estoy seguro que ustedes también, estoy seguro que ustedes Y a también. lo mejor ahorita no lo tiene, pero, o sea, O yo lo te lo tuvo. puedo decir. Por eso es que te digo que, o sea, en ese sentido es como un poco más asociativo la memoria que tenemos, porque en el momento que tú dijiste un carro azul, ¿qué es lo que hice? Pensar en el carro azul que tenía mi papá cuando era pequeño. Ahí está. Y me dices eso, me dices, no, pues tal vez ahorita no, pero mi papá tenía un carro azul Exactamente, cuando no es era como, o pequeño. sea, y puedes buscar, y yo lo he visto, hay veces, no sé, a lo mejor estoy erróneo, pero muchos de los recuerdos que, por ejemplo, tienes de la infancia, ya no son ni siquiera así, o sea, de que, por ejemplo, tú recuerdas algo así súper específico, de, Y no es que pasó. pasó así, y tu mamá te dice, o sea, sí hicimos eso, pero nunca pasó esto, no te encontraste a esa persona, no hiciste nada. Y es como tu mente te juega esas malas, jugadas. Hay un estudio, de hecho, en el cual se supone que metieron a varias personas, o sea, bueno, varios grupos, y a uno de ellos les decían como, queremos que nos cuentes de la vez que te perdiste en el supermercado cuando eras niño. Pero prácticamente ninguna de esas personas se había perdido en el supermercado. Aún así, cuando se los pidieron, todos recordaban el supermercado, recordaban que su mamá los había buscado, recordaban incluso... Es que, o sea, para cosas. mí eso es como lo que pasa en los sueños, o sea, pero realmente despierto. Haces todo un escenario, una historia, y lo llenas de cosas, o sea, de que, por ejemplo, si ahorita yo me imagino un súper, cuando estaba pequeño y me perdí, me imagino que había unas galletas Ritz de este lado, pero ni siquiera ha pasado. No, simplemente si les digo ahorita, recuerden un pasillo de supermercado. Sí. Seguro ese pasillo no existe. Se los juro que no existe porque no, o sea, maybe sí, no hay la capacidad humana para recordar cada producto, cada precio, cómo era el color del pasillo, qué luz había, qué música estaba sonando. Pero seguramente podemos llegar por tantas veces que íbamos al súper. Lo vamos rellenando de Vamos ese rellenando. recuerdo. Hay personas que tienen algo que se llama memoria idética, de hecho hasta salen de Big Bang Theory, que justo sí pueden recordar, pero aún así ellos, que yo recuerde, tienen también como ciertos problemas, o sea, tampoco podrían recrear el supermercado hacia la perfección, que yo recuerde. Ujú. Y bueno, hablando sobre esto, Sí, sobre no. los recuerdos Ajá. y así es, ¿por qué psicología? ¿Por qué te, o sea, por qué ¿Qué realmente tú estamos te- hablando? ¿Por qué estudiaste psicología? ¿Por qué la psicología? ¿Qué es lo que te atrajo de eso? Hubo una vez en la cual estaba justamente como decidiendo qué iba a estudiar, de hecho yo iba a estudiar diseño o iba a estudiar ingeniería en sistemas, estaba decidiendo. Ok. Y uno de mis compañeros de repente empezó a decir por qué él iba a estudiar psicología. Y empezó a decir cómo le interesaba el comportamiento y bla, 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 bla. Ni me acuerdo qué dijo, pero me acuerdo que me hizo pensar en que yo tengo pues, muchos amigos de la infancia que no siguieron exactamente los mismos caminos que yo. Algunos siguieron mejores caminos, otros no tan buenos, ¿no? Pero el punto es que yo dije, ¿por qué si vivimos en un entorno tan similar? ¿Por qué ellos hicieron eso y yo hice esto? No, o sea, independiente de si ellos hicieron algo bueno o algo malo. Sí, claro. O sea, ¿por qué tomaron esas? ¿por qué tomaron esas decisiones? Quería saber cuáles eran las razones por las cuales las personas se comportaban como se comportaban. Y pues cuando busqué que era psicología, que es la ciencia que estudia el comportamiento humano y los procesos mentales, pues como que fue como, pues sí. Pues ahí está. No, O sea, ¿cuántas veces has escuchado el término de psicología? ¿O cuántas lo has dicho? Yo dicho, Sí, sí. desde que literal entras a primer semestre y pues es lo primero que te dicen, ¿no? O sea, a ver qué psicología, ¿no? Y pues entonces yo creo que haberlo dicho yo, ya no sé, como 500, 600 veces, ¿no? O sea, más, yo creo. Yo creo que un chingo más. Más. Porque, por ejemplo, cuando doy clase, en muchos casos lo que preguntas es justo eso, ¿no? O sea, como, pues, ¿qué es psicología? Y pues esperas que te respondan. Que yo no estudio psicología y lo he escuchado unas 200. Sí, también yo más, la verdad, no me había hecho ese Sí. estimado. Sí, justamente, pero sí, eso fue lo que me hizo estudiar psicología, ¿no? Saber por qué las personas se comportan de cierta manera. Y después, ¿tu maestría en qué fue? De hecho, no tengo maestría, hice un doctorado ¿Fuiste directo. Doctorado directo se llama, eso te permite hacerlo en UNAM. Y mi doctorado fue, se tardó más por lo tanto,
fue acerca de la deshonestidad académica. Yo lo que hice fue como, traté de explicar por medio de un modelo como utilizando estadísticos, cómo las personas toman la decisión de ser deshonestos académicamente. Porque si yo puedo explicar cómo las personas toman la decisión de ser deshonestos académicamente, cómo plagian, cómo copian, cómo deciden manipular a los profesores, entonces yo puedo predecirlo y por lo tanto podría modificarlo. O sea, podrías evitar que la gente esté haciendo trampa. O sea, ninguno de tus alumnos hace trampa. Se supone que no debe. Pero, pues, o sea, yo siempre he creído que justo en vez de ser como... creo que aplica para la corrupción, por ejemplo, también. Creo que más que tener super policías o cosas por el estilo que vayan... Es el sistema en general. Más ¿no? bien es el trabajar con la gente. O sea, si yo les digo, a ver, o sea, sí, puede ser que en una de esas me hagas güey en un examen, puede ser que en una de esas me hagas güey en un trabajo, pero tú eres el que vino a aprender aquí. No, o sea, hacer como más consciente a la gente de para qué eso, la conciencia. Si cambias las actitudes, que eso es uno de los principales descubrimientos, ¿no? O sea, que de hecho cuando lo hice suena obvio. O sea, si cambias las actitudes, pues es probable que las personas entonces cambien su intención. Pero algo importante también es que en muchos casos lo que pasa es que cuando las personas deciden si van a hacer algo o no, dicen, a ver, ¿lo voy a hacer sí o no? Ya están decidiendo y dicen, ¿lo está haciendo? ¿Lo está haciendo? Y entonces dicen, o sea, una si ellos lo están aceptación haciendo, social. exacto. Si ellos lo están haciendo, pues entonces es más probable que yo lo haga. Pero yo creo que eso ya cuando creces, digo, no lo sé. No, sí. Pero, No he crecido. yo creo que eso también depende, o sea, cuando eres pequeño yo creo que es mucho más eso de, ok, me contaron cómo hacer trampa, entonces dices, ok, entonces no está tan mal hacer trampa, si él lo está haciendo y no le ha ido mal, yo lo puedo hacer, ¿no? Pero yo creo que cuando crecemos es ya más como un condicionamiento, como una habituación a eso, o sea, de que a lo mejor ya no necesitas la aceptación social porque esa te la das tú mismo, sí. Porque dices, es que yo en el pasado lo he hecho, entonces a lo mejor estoy aquí en psicología y esta carrera me encanta. Pero ya estoy acostumbrado y ya es una habituación a hacer trampa y es más fácil, ¿no? Y obviamente el humano siempre se va a ir por la respuesta más fácil. Y no es algo malo, sino es algo... La mayoría de las veces es porque no es más fácil, pero sí. O sea, sí, pero no es algo malo, es algo natural. Cualquier animal siempre se va a ir por el camino más fácil. ¿Por qué? Porque gastas menos energía y te arriesgas menos, ¿no? Sí. Sí, regularmente. Pero lo que me llama la atención es justamente eso, ¿no? O sea, ¿tú cómo convences a alguien de que no siempre tome el camino más fácil? Justamente, ¿no? Porque es eso. Mostrándole que el camino más fácil en muchos casos puede tener ciertos perjuicios. ¿No? O sea, la deshonestidad académica ha sido relacionada con comportamientos de corrupción, comportamientos de deshonestidad dentro del trabajo. ¿Y si lo permitieras? ¿Y si lo permitieras? Eso es más fácil. Más que permitirlo, lo que yo pensaría sería no perseguirla de cierta manera. O sea, lo que voy, por ejemplo, imagínate, hablemos de un juego, Monopoly. ¿Quién no ha hecho trampa en Monopoly? Yo no he hecho trampa en Monopoly. No que yo recuerde. Yo creo que sí, alguna vez todos hemos agarrado un billetito más porque es como, ay, ya no me alcanzo y tengo que pagar. O tal vez tiras, ¿no? Y no es lo que tú quieres y como no se dan cuenta es como de, que ya voy a tirar. Exactamente. No que yo recuerde, pero sí, me imagino que muchas personas. La mayoría de la gente ha hecho trampa en Monopoly. En ese sentido, lo que hizo Monopoly es hacer un juego para tramposos. En ese sentido, es armar algo así. Imagínate que en el sistema dejar de perseguir ese tipo de cosas. O sea, yo soy adiestrador de perros, entonces utilizo muchas técnicas de la psicología. Sí. Es dejar de reforzar una conducta. Si dejas de reforzar una conducta, se extingue. Sí. Entonces, yo obviamente, aquí es más, si no está... No, en serio, sí. Y si no está el estímulo, o sea, yo lo que haría es quitar ese estímulo. O sea, si tú quitas el estímulo y o sea, obviamente, el dar la oportunidad de hacer trampa. O sea, por ejemplo, en un examen yo podía hacer trampa, ¿por qué? Porque el examen era individual. Claro. O lo estaba haciendo aquí en un papel. ¿Qué tal que ese examen lo hiciera verbal? Puede ser. ¿Cómo voy a hacer trampa? Claro, exactamente. Pero más que eso, o sea, yo no podría hacer, por ejemplo, si yo tengo un grupo de 50, 60 personas, sí, claro, no puedo hacer un examen oral. Entonces, ahí, a pesar de que tu solución me parece correcta, pues tal vez no sería viable en todas las ocasiones. O, por ejemplo, que hicieran en vez de un examen que fueran preguntas, haz un examen que ellos lo hagan, o sea, que ellos hagan su propio examen. Más fácil, yo he descubierto un método que a mí me ha funcionado hasta ahora, un examen a libro abierto. O sea, tú simplemente pones un examen que tú digas, ok, pues la neta sé que van a copiar, le pueden preguntar a quien quieran, le pueden preguntar incluso a internet, a los libros, se pueden ir a la biblioteca. Tal día, tal hora, ese examen tiene que estar en mi correo, ¿no? Y entonces lo que pasa es justamente eso, ¿no? O sea, tú no, o sea, porque así funciona regularmente. Y aprendes realmente. Y aprendes, porque es como... Sí, porque ese es el punto del aquí examen, está el problema, o sea, yo no les voy a prohibir que utilicen ningún libro porque pues el mundo está lleno de información, yo no les tengo que prohibir que lo tengan. Sí. Entonces, usen la información del mundo, pero respondan esto, ¿no? O sea, Ah, y eso, sí. quieras o no, sí pueden platicar y Maestros algunos del pueden... mundo escuchan. Que quede claro, algunos se pueden copiar, pero eso justamente en parte lo espero.
O sea, porque o sea, es probable que le copien al más inteligente, pero eso es justamente lo que les digo. Si yo noto que le copiaron al más inteligente, pues entonces ahí sí va a haber repercusiones. No, Sí, o sea, claro. pueden preguntarle, no. Ya, no exactamente, hay nada más problema. platicar con él, que te lo explique y decir, ok, o sea, pero yo creo que eso es un punto de que le abres la oportunidad de realmente aprender, porque yo No, y siento si que esa- realmente, o sea, si realmente le estás dando la oportunidad de, aquí están las preguntas, aquí está el libro, en el libro vienen muy claras las preguntas para que las respondas. O, lo más importante, no vienen tan claras, pero necesitas saber lo que dice el libro para poder responder. Exacto, pero en ese punto es, yo creo que ya no puedes llegar más allá en un individuo de, si no quiere aprender, o sea, si realmente él no va a abrir el libro y le da flojera y va a copiar, por más que tú generes un cambio en él y ese examen sí lo haga legal, Ujú. el día de mañana Lo va va a a hacer lo hacer. mismo en Sí. su vida, con sus papás. Seguramente es esa persona que le dice a sus papás que se va a quedar en casa de un amigo y realmente se va a una fiesta. Y es la misma persona que acaba siendo gobernador de Veracruz. ¿Sabes? Sí, Ok, sí, sí. súper específico. Nunca he sido gobernador de Veracruz, pero sí he aplicado la de la fiesta y los papás. Y digo, O sea, yo creo que es algo llega que... esa deshonestidad, se vuelve algo, como tú dices, llega a corrupción y llega a desestabilizar la economía de un país por algo tan tonto. Y yo creo que es una buena solución el dejar de darle importancia, porque yo creo que los maestros viejitos, o sea, esos maestros de 50 años y tantos, sí castigan mucho eso. O sea, sí es como... Sí, es como hay que hacerlo no, como correcto, y es tú... Y hago este, examen A, B y C, y no sé, y ¿Y es saben como... qué es lo que me llama la atención? O sea, muchos estudios muestran que si tú a grandes rasgos les dices qué es la deshonestidad académica, que es como copiar, plagiar, todo esto, se disminuye. Se disminuye cerca de un 40 o 50%. Pero, ¿sabes? Es algo raro. Justo ayer estaba viendo un video sobre eso. Sobre, por ejemplo, un maestro de ética es más ético en la vida. Exacto. E hicieron un experimento y Y se pues dieron eso cuenta fue, que ¿no? no. Sí. Se dieron cuenta que hasta más veces eran menos éticos que las personas promedio. O sea, una persona que, por ejemplo, imagínate, un profesor de ética tira una fruta o una basura al suelo. Eso. Y puede hasta llegar y tirar la otra basura al suelo. O sea, es más probable que hagan ese tipo de cosas porque siento que tienen o sea, lo que explicaban es que sienten que tienen un poco más de justificación porque entienden lo que están haciendo, ¿no? Una de las explicaciones es que tienen ciertos créditos. O sea, dicen así como yo enseño ética, pues yo ya hice mi bondad del día, entonces ya puedo hacer esta maldad. Se justifica. Ajá. Pero yo creo que es lo mismo en todas las profesiones. Y, o sea, es como tú, entrenas perros. Ujú. Y si tienes un perro que no está muy bien educado, ¿qué? O sea, no, la gente esperaría Ajá. llegar a tu casa y ver a tus perros cual soldados. Sí, ¿sabes? Sí, bueno, sí. Y no es así, o sea... Sí, llegar a no, tu pues casa obviamente y tengo una no es vida así. de una persona normal, no porque sea adiestrador, digo, obviamente mis perros están adiestrados, O pero sea, no son la mejor cosa de este mundo, ¿no? O sea, no es como de wow. Tú eres psicólogo y no esperamos que tengas la mente más limpia del mundo. No, ni de chiste. O sea, ni de menos chiste. trastornos. Y eso es algo o sea, de lo que hablaba. lo La entiendas no gente- significa que lo apliques. Los maestros de ética son menos éticos, pero la gente que es más ética es la que investiga la ética por su propia parte, pero la aplica. Porque O sea, no es que le interesa la Exacto. información, sino Le es le interesa interesa aplicarlo. ser buena persona, Sí. no la información. Sí, claro, y tú no puedes convencer a todos de modificar sus comportamientos, pero tal vez lo puedes intentar, en una de esas lo logras, ¿no? Pero en los casos, pues es un fracaso miserable y pues bueno, Pues ya sigues con tu tienes vida, otro ¿no? gobernador de Veracruz. Pero pues, si no, pues lo lograste y tienes un buen gobernador, que no sé quién sea, ¿no? Y Pero- aquí yo también lo que te quería preguntar, ¿cuáles son los mitos de la psicología que más te han dicho? Que tú digas así como de la neta Sí, siempre el top me tres. dicen eso y es una pendejadota, o sea. Ok, este es el más, ¿cómo se llama? Incendiario, ¿no? Que es con el Ajá. que suelo empezar. ¿Qué psicólogo conocen ustedes? ¿Puedo decir? ¿Qué? A ti solamente. Ah, bueno, O sea, alguno que les llegue a la mente. ¿vivo o muerto? Vivo o muerto, cualquiera de los dos. Sí, he leído un psicólogos poco de así, Freud. ¿Ya vieron este video justamente? Literal. No sé si se alcanza a ver, A ver, no sé. pero lo acercamos. Ese video se llama Freud. Bueno, lo hice justamente con muchos otros psicólogos que se dedican a hacer divulgación y el mío se llama Freud se equivocó. Justamente porque las teorías de Freud en muchos casos se ha demostrado que no suelen ser útiles para ¿Y por qué para es el la más psicología. famoso? O sea, ¿por qué? Igual que la astrología. Todo empezó, o sea, que quede claro, Freud inició con algo que más o menos tiene cierto sentido y que se sigue usando, ¿no? Así O es sea, el padre de la psicología. no, ni de chiste. No, sí. No, sé, yo no, no te sé preocupes, nada, no. ¿eh? No, o sea, el padre de la psicología, muchos lo consideran alguien que se llama Wilhelm Wundt. En 1879 fundó el primer laboratorio de psicología científica, pero nunca nadie escuchó de él, no se preocupen. Sí. No, pero Freud, casi siempre lo que muchos relacionan, pues es justamente como que el modo en el que se da terapia, que quede claro, él modificó el modo en el que se da terapia y se sigue utilizando hoy. Pero eso no significa que todavía tenga razón. Las teorías de Freud, el psicoanálisis, suelen ser considerados
mínimo si te vas muy leve, algo controvertido. Muchas personas lo aman y muchas personas lo odian. Y a la vez también hay muchas personas que dicen, eso es como nuestra astrología. Eso es como algo que, o sea, es como la astrología de la astronomía. No, o sea, muchas personas dicen como, ya no queremos tener nada que ver con esto porque no tiene nada que ver con nosotros. ¿Tú en qué parte estás? En esa última. Okay. O sea, yo creo justamente que quede claro, si a alguien le gusta el psicoanálisis, es partidario del psicoanálisis, siempre voy a respetar todas las creencias y todos. Pero desde mi punto de vista, en muchos casos, pues ya no tiene un lugar. O sea, sí tiene un lugar en la historia, pero en la historia. Digo, No si sé. te soy sincero, yo también en ese sentido, o sea, a mí me encanta la psicología, pero yo el psicoanálisis, la verdad, no me gusta para nada. O sea, la verdad se me hace algo que siento es como estas frases de le buscas 5 piernas al gato, Exacto. o cosas así. Es como, o sea, para mí, por ejemplo, yo soy conductista, o sea, a mí me encanta el conductismo. Sí. Siento que es más práctico. O sea, ya tienes un problema, tienes este problema, ok, ¿cómo lo vas a solucionar? Siento que el psicoanálisis es de, ¿y por qué tuviste el problema? ¿Qué te pasó? Sí. ¿Dónde estuviste? Y entonces, ¿Cómo reaccionaste? Y es como de, Exactamente. ok, sí, está bien, sí es importante ver el origen de las cosas. Siento que eso es lo que le puedo agarrar al psicoanálisis, que es muy importante saber el origen Claro. de un trauma o de un cierto... No sé, una cierta conducta, ¿no? Sí. Es muy importante, pero no es basarse solo en eso, o sea, eso no te lo va a solucionar porque no puedes viajar al pasado y a solucionarlo, ¿no? De hecho, y además, una vez estaba poniendo un ejemplo que me gusta mucho, ¿no? O sea, supongamos que en este celular, yo les digo, no, en realidad no funciona a través de chips y procesadores y memoria y lo que sea. Yo les voy a decir que en realidad lo que pasa es que hay un montón de personitas ahí poniendo cuadritos abajo, ¿no? Y pues obviamente pues, la gente se ríe, ¿no? Me dice como, no mames, pues eso es una pinche locura, ¿no? Pues sí, no, o sea, ya sé que es una locura. Y entonces les digo, vamos a comprobar que estoy equivocado, ¿no? Y entonces me dicen, pues entonces abrimos el celular. Y yo les digo, pero lo que pasa es que cuando abren el celular las personas se ocultan y fingen ser procesadores, chips, bla, 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 bla. Pues está bien, abrimos el celular, usamos rayos X. Las personas estas también pueden detectar cuando vamos a hacer rayos X o lo que sea que le vayamos a hacer al teléfono y por lo tanto también se esconden y fingen ser microchips. Eso es lo que pasa con el psicoanálisis. ¿Por qué tienes esa conducta? ¿Por qué te gusta distraer perros? Porque en realidad tienes este problema y tienes este problema. Oye, pero ¿no crees que podría ser por esto otro? No, es que en realidad lo que pasa es que Sí. cuando él adiestra perros, lo que él tiene es una motricidad. No, ¿cuál motricidad? Ellos no hablan de eso. Una pulsión de bla, 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 bla. Entonces, así siento esas explicaciones. Hay explicaciones mucho más simples. O sea, como muy rebuscadas, siempre están Quieren rebuscando. buscar un problema. Quieren aunque no buscar haya el problema, exacto. Quieren buscar el problema aunque no haya el problema, pero lo más importante es que solo explican las cosas ya que sucedieron. No podemos ver a los... O sea, no a puedes las predecir personitas allá conductualmente a adelante. alguien. Exactamente. No podemos ver a las personitas porque en realidad se esconden. No, pero entonces, por lo tanto, si esas personitas existieran, pues necesitaríamos meter alimento. ¿Por qué no hay alimento? No, o sea, ese tipo de O cosas. sea, pero en ese sentido yo es lo que amo del conductismo. El conductismo sí puede predecir completamente la conducta de un animal en general. O sea, desde humanos hasta perros hasta caballos. O sea, se utiliza en todos los... Y por eso creo que justamente el conductismo también tiene sus detractores, no fingamos que no. Sí. Pero el punto es que la psicología regularmente busca describir, explicar, predecir y modificar el comportamiento. Y regularmente el psicoanálisis no suele predecir, ¿no? Ni suele explicar. Bueno, suele explicar, pero medio mal. Sí. No, entonces a lo que voy es justamente eso. Ese es el mito que yo digo, ¡oh, Dios! No, así ya. Por favor, olvídenlo. Pues Sí, yo he visto Quizá- mucha gente que a va ver, al su psicólogo canal. y siempre es, yo voy al psicoanalista porque es Sí. súper bueno. De hecho, es terapia cognitivo-conductual es la más popular y psicoanálisis es la segunda más popular mundialmente. Sí, y la verdad es que veo y es como de, ¿y por qué vas al psicoanálisis? Es que el otro día estaba explorando mi niñez y que no sé qué, y es como de, pero pues los problemas los tienes ahorita, ¿no? O sea, ahorita te sientes de la chingada, entonces pues soluciona eso, ¿no? Y que quede claro, hay muchas veces en las cuales las personas me dicen, entonces, ¿por qué funciona? No, que es lo que siempre me preguntan. Sí, en parte hay tiene que ver con el efecto placebo, con que ir a terapia, el tú tener que decir las cosas hace que tú las tengas más claras, que las analices y por lo tanto sea más fácil que encuentres una solución. O sea, O sea, te abres al cambio porque vas al psicólogo, ¿no? O sea, Sí, al la- psicólogo. Simplemente si yo voy y le digo, le cuento al taxista, güey, me peleé con mi novia, ni tengo novia, pero me peleé con mi novia, ¿no? O sea, entonces que yo esté contándole los problemas haga que yo diga, pues cámara, sí está enojada porque la engañé, ¿no? Entonces... Y a lo mejor el señor te dijo, qué feo, ¿no? Ajá, a lo mejor el señor Pues no dijo maybe ahí nada. nació la confesión de la Iglesia Católica de ir a contar todos tus pecados y Y hasta tú te hacerte- sientes mejor. Ya. ¿Sí? Ya soy más puro. Seguro No es que que eres sí, más puro, seguramente sino sí. que soltaste todo. Alguien te dijo, no, pues en esto, pues en mi opinión, pues la neta, pues deberías de hacerlo así, o pues estás aquí, pues... Y a lo mejor te están diciendo pura tontería, pero que te digan una opinión y dices, eso es una tontería, lo que yo estoy pensando está mejor.
No, o sea... Pero ya llegaste a esa conclusión. Y lo que me llama la atención, nada más ya para terminar, o sea, es justamente eso, ¿no? O sea, tú tienes personas que hagan eso, pero hay mejores métodos, entre los cuales una basada en conductismo y cognoscitivismo, la terapia cognitivo-conductual. Entonces, si van al psicólogo, terapia cognitivo-conductual. Exactamente. Y vean, habías pensado mi canal. Y exactamente, vamos más como hacia tu canal. Ya nos dijiste cómo empezaste, qué te motivó, pero yo creo que en YouTube, ¿cuánto tiempo llevas en YouTube? Ya no sé cuánto. Es que empecé hace como ya 5 años, hace un buen rato, pero lo empecé a tomar como ya como un trabajo secundario, como un trabajo primario de hecho, como desde hace como 6 meses. 6 meses, ok. Ajá. ¿Y qué fue lo que o sea, estudiaste una licenciatura, empiezas con el canal, te habías pensado, y las vistas empezaron a llegar, porque a nosotros nos motivaba mucho que la gente estaba ahí. Entonces, eso es como nuestra motivación. ¿Cuál es tu motivación para seguir dando esta súper información? O sea, a mí sí me gustan mucho tus videos Gracias. y sí resuelven muchas dudas. Y el otro día no me acuerdo qué estaba buscando y me salió uno de tus videos. Puse, ¿qué pasa cuando no sé qué? Y me salió así primero uno de los tuyos. Ok. Y wow, o sea, Creo que justamente, sí, regularmente sí sirve. Me ven en muchos países justo porque suele servir, ¿no? Creo que lo que más me motiva a mí es algo que estábamos contando antes de que empezáramos a grabar. Era justamente que me hace aprender. O sea, muchas de las cosas que yo luego puedo tener de ejemplos son cosas que yo aprendí por los videos, ¿no? Pero lo que más me gusta también es que yo he notado que hay como ciertas... como que la gente piensa que la psicología es algo como muy místico, como muy mágico y cosas así. Y entonces como que yo digo, no, o sea, sí estaría chido que fuera algo místico y mágico, pero está más chido porque ahora es una ciencia y nos permite hacer todas estas cosas y permite ayudarle a las personas, permite poder entender a las personas, permite poder explicar a las personas y entonces, pues eso es lo que me va motivando. Eso, porque siempre es como, le puse habías pensado, porque regularmente lo que hago es como una pregunta que yo siento que las personas tal vez se hicieron pero nunca habían pensado detenidamente. No, uno de los que me llegaron a la mente es, ¿habías pensado por qué les da sueño después de comer? Sí. ¿No? O sea, Sí. tengo un video de eso, ¿no? Vayan a ver. En alguno, cuando acaban de ver de escuchar o ver este podcast, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Entonces, ¿habías pensado qué es la depresión? ¿Habías pensado qué pasa cuando te enamoras? ¿Qué pasa en tu cerebro cuando consumes alcohol? ¿Qué pasa en tu cerebro cuando no duermes? ¿No? Ese tipo de cosas son preguntas que yo siento que las personas han tenido en algún momento, pero tal vez no se han preguntado o que se han preguntado y que tal vez no siempre han tenido la posibilidad. Entonces, lo que me gusta es que son videos muy concretos, cortos, fáciles de ver y obviamente tus dibujos, o sea, tienen como tu esencia, ¿sabes? No le busco más, ¿sabes? Si un día haces una animación buena, vas a dejar de ser videojuego. de hecho, ya hice una animación buena, hice un curso de psicología básica para, por si lo quieren ver, en el cual puse a un animador y a las personas muchas no les gustó. O sea, les gustó el contenido, pero no les gustaron las animaciones. Sí, pues tu esencia es... Me dijeron eso. ¿Es Goku? Pero lo que me llamó la atención fue eso. O sea, yo dije, oigan, pero yo no sé dibujar, están terriblemente malos. O sea, hago lo peor posible. Bueno, no lo peor posible, ¿no? Podría ser peor. Pero lo que voy es como que me cuesta mucho trabajo hacerlos así. O sea, porque yo no sé dibujar y les encantan. Entonces, justo varias personas me han dicho, pues métete a aprender a dibujar. Y digo, pues sí, no lo dudo, pero pues yo creo que tal vez ya no, porque pues, ya le gusta hacia la gente. Claro. ¿No? Entonces, ¿Y en ese sentido has visto que han mejorado tus dibujos? O sea, con el tiempo. yo creo que sí, principalmente, pero ha sido porque me he vuelto mejor yo dibujando también, porque pues, después de dibujar 100 veces a una persona, pues eventualmente te mejoras un poquito mejor. Y porque antes utilizaba el pizarrón y ahora uso como una animación, que utilizo ahí software de ilustración y todo esto, y creo que eso hace que se vea como mucho más claro. Y eso le suele gustar más a las personas, que se vea bastante más claro. Siento que le falta que se vea mi mano, pero bueno, pues, unas por otras, ¿no? Exacto. Y también te iba a preguntar, ¿cómo ves tu futuro? O sea, ¿vas a seguir como en YouTube y le vas a meter más tiempo y más contenido? O sea, entre la psicología y YouTube, que, o sea, digamos, estudiaste psicología para, pues, ser un psicólogo y tal vez, no sé, dar terapias o no sé en qué te especializaste, pero ahora llega YouTube y pues estás creciendo muchísimo y estás dando conferencias y estás creciendo mucho, ya te llevaron a Brasil y todo esto.
Wow. Sí, estuvo cool. De hecho, ahorita estoy en este momento de mi vida, se los digo, ahí, sus estimados suscriptores, escuchas y todo, y se los digo a ustedes, es como este momento en el cual yo decido si la divulgación se vuelve mi trabajo principal o mi hobby todavía. O sea, porque justamente tengo un trabajo, además de eso, y hago mis videos de divulgación, entonces es justo como que yo digo, si veo que a la gente le gusta, y puedo mantenerme de esto, pues yo creo que entonces va a ser mi trabajo principal y las clases van a ser el secundario. Si no, voy a dedicarme a la psicología, yo me dedico a la investigación y mi hobby va a ser hacer divulgación. Ahorita le tiras más a YouTube. Si a mí me gustara, utilizo YouTube como plataforma, ¿no? Porque por ejemplo he escuchado, me gustaría mucho también incursionar más al Instagram, me gustaría más hacer como infografías, me gustaría hasta hacer TikToks, por ejemplo, ¿no? O sea, digo, ¿para qué les cuento, no? Y entonces a lo que voy es eso, me gustaría hacer divulgación donde la gente ya está. Pero pues si no resulta, pues sí me gustaría de todos modos, me gusta mucho la investigación y la psicología en general, que de hecho va junto con pegado porque enseño psicología en los videos, claro. Y a la vez lo hago en las clases y en las investigaciones, entonces más bien va a ser cuál le doy más prioridad, si a la divulgación o si le doy prioridad como a mi carrera académica. Ok, y ahorita pues ya tienes programada una conferencia el 14 de abril. Si no mal recuerdo, es el martes en Talentland. Sí, es el martes de 14. Sí, 14, sí, el 13, pues el lunes. Ah, ok. Es el martes 14 a las 11 de la mañana, que trata acerca de los mitos de la salud mental, que justamente, además del psicoanálisis, que también lo menciono ahí, porque lo voy a mencionar ahí, pues vienen otros como, por ejemplo, que las personas con trastornos mentales son violentas, o que los trastornos mentales no se curan, o que la psicología no es una ciencia. Ese tipo de cosas son las que voy a mencionar justamente, pero lo voy a mencionar con pues uno que otro ejemplo interesante como, no sé, el café no es adictivo, cosas así. Okay. Y también he estado viendo en tus redes sociales que por aquí van a estar apareciendo. En Instagram, váyanlo a seguir, que hiciste un show de stand-up. Ah, claro. Pero como edutuber, stand-up. Ajá. De hecho le llaman Silence Up. Justamente, somos un conjunto, bueno, ahí lo puedo decir, es una persona que se llama Saúl Cortés, que a eso se dedica, lo que hace es hace stand-up, pero lo que hace es que es de temas científicos. Okay. Aún así, a pesar de que tú no sepas nada de ciencia, tú puedes divertirte. Okay. Pero la gran diferencia es que en vez de contarte el chiste de por qué Pepito hizo tal cosa, por qué la gallina o lo que sea, te cuentan cosas de psicología. Por ejemplo, yo abordé mitos de la psicología. Uno de los más comunes es que yo llego con las personas y me dicen, a ver, dime qué estoy pensando. ¿No? Entonces, exactamente, a mí me da mucha risa. Pero deberían de ver la cara que ponen las personas, ¿no? O sea, porque, ¿prestas tu mano? O sea, llegas y hola, soy Félix, ¿no? Y entonces como, oye, ya que nos dimos el apretón de manos, ya sabes cómo soy, ¿no? Porque eres psicólogo. Y pues tú puedes sacar, pues no, brother, pues entonces eres mal psicólogo, ¿no? Y entonces pues es como, no, pues no puedo leer mentes, ¿no? O sea, pero la gente espera que le leas la mente, ¿no? Y deja eso, la gente espera que le interpretes los sueños, la gente espera... O sea, se va mucho mágico. Se van, y entonces, pues quieras o no, pues sí medio los decepcionas un poco porque no puedes leer su mente. Pero justamente... De hecho es algo, o sea, ahorita que lo dices, ¿sabes qué me pasa? Y es un chiste que yo tengo cuando adiestro perros, que a veces la gente no entiende que yo no soy mago, o sea, que yo no puedo arreglar las cosas porque lo tienen que arreglar ellos con su perro, claro. ¿No? Entonces tengo el chiste de que ellos piensan que soy programador, que llego con una computadora, le conecto un USB en la cola al perro, lo programo y ya sé todo, ¿eh? O sea, la verdad es que la gente tiene mucho, o sea, estos mitos de la psicología o del adiestramiento o de ese tipo de cosas en específico, de que como si fuéramos magos y supiéramos todo lo que está pasando. Y es como, sí, como, o sea, tienes un problema, no se preocupen, ya vinieron conmigo, chido. Sí, ya se arregló. No, pues no. ¿Y qué tal te fue en tu show? Bien, pues la gente se rió, ¿no? O sea, digo, se rió bastante, entonces... creo que apenas hice como 10 minutos de show. Porque mucho. Que de hecho para mí fue bastante. Es bastante, sí. Pero lo que me llamó la atención es que yo estoy muy acostumbrado a dar conferencias. Yo puedo hablar frente a cámara sin ningún problema. Pero el punto es que ahí tienes que sabértelo palabra por palabra. Porque dependiendo de cómo cuentas... Así ensayaste mucho. Mucho. Sí. ¿No? O sea, dependiendo de cómo tú lo vas diciendo, es si entra el chiste, ¿no? Si queda el chiste, ¿no? Porque si tú lo dices mal... pues ya no funcionó. Sí, a mí me encanta el stand-up y cuando vi eso fue así como, ¿por qué no me invitaron? Estaba en las redes, estaba en las redes. No, pero también estuvo en las redes, de hecho. Pero sí, o sea, digo, era abierto al público, o sea, de hecho decían ahí que podías tener formación científica o podías no tener formación científica, mientras tuvieras un interés por hablar de ciencia. ¿Y vas a tener otra
De hecho, que yo sepa, Saúl está organizando un curso de stand-up por ahí de marzo, por si les interesa. Okay. Ahí pues, supongo que se quedará en la descripción del video o donde Sí, se pueda. en la Porque, descripción ahí está la información del curso de stand-up. porque se está armando apenas, pero si hay obviamente personas interesadas, incluyéndolos ustedes, Sí, sí. pues obviamente se puede hacer. Claro, Digo, yo claro. de stand-up, la verdad, ¿no? O sea, me encanta A mí me ver un encanta stand-up. el stand-up. La verdad, yo, o sea, en ese sentido, a pesar, o sea, estoy cómodo en una cámara porque es una cámara, ¿no? Pero, por ejemplo, hablar en público a veces mí me sí es encanta, como de... me fascina. O sea, sí, a veces me bloqueo mucho. Pero, pues, la verdad, yo sí los iría a ver, la verdad. Pues ojalá. Más si es de ciencia, me voy a reír más. Se ríen bastante, o sea, porque les digo, o sea, hubo ingenieros, hubo matemáticos, hubo biólogos, yo psicólogo, entonces hubo... ¿Sí se entendieron los chistes matemáticos? Todos, porque el Wow. punto es justamente eso, o sea, tú no vas a enseñarles ciencia, tú vas a que se rían de ciencia, ¿no? Entonces haces chistes de eso, ¿no? O sea, haces chistes de cosas que las Está personas difícil, entienden. ¿no? Está O sea, difícil, Yo creo que es más difícil que hacer un stand-up normal. es más difícil, bueno, no sé por qué no he hecho un stand-up normal, solo he hecho este, Sí, ¿no? porque el stand-up, pues hablas de vivencias y, ay, un día fue el súper y no sé qué, y cuentas con una historia. Pero Pero, por ejemplo, o sea, y les digo, ¿no? O sea, este que les digo de leer mentes. O sea, yo puedo decirlo de, no, pues entonces llegó un brother y me dijo, a ver, dime qué estoy pensando. Y yo le respondí, Juan, tu corazón es puro y en este momento estás pensando que no puedo leer tu mente. ¿No? O sea, ese es un chiste. Ok. Quieran o no, si se fijan, no necesitan saber psicología. Sí, claro. No, o sea, el punto es, yo con la historia que les voy contando, los voy guiando. Y si necesitan saber algo de psicología, yo se los digo. No sea como, pues la psicología es esto, ¿no? O sea, Ok. y se basan en esto, o no me piden que interprete sueños porque esto, ¿no? O sea, Ok, y Qué para chido, terminar, pues estás en una comunidad de edutubers. ujú. ¿Y qué tal, o sea, cómo crees que avance esto de la educación en YouTube? O sea, yo creo que YouTube hace 5 o 10 años Ujú. era puro entretenimiento para que te rías. O sea, yo creo que todos empezamos buscando en YouTube como... Videos graciosos. sí, ¿no? videos sí, graciosos, claro. borrachos graciosos, ¿sabes? Y cómo ha evolucionado a que llega y puedes tomar una clase con Julio Profe y que Claro. te enseñe matemáticas, o ver uno de tus videos y solucionar como muchas dudas que tienes, o ver astrofísicos en acción y entender qué pasa fuera de nuestro planeta, Ajá. o vernos a nosotros. Y o sea, ¿crees que esto sea una comunidad tan grande? O sea, porque ya es grande, pero algo más grande como para hacer algún tipo de festival, o sea, que realmente la gente ya no quiera ser como, ay, quiero ser youtuber, o quiero ser gamer y subir juegos, y que empiece la gente a decir, quiero ser youtuber. O sea, ¿sí crees que esto evolucione YouTube a una plataforma donde te puedes informar de cosas reales? Yo creo que ahí va, porque se supone que esto que mencionaste de Brasil, por ejemplo, fue porque Google nos dijo que fuéramos. No, o sea, y Google nos pagó para que fuéramos, ¿no? Lo cual, pues, no sé ustedes, pero no está barato, ¿no? Nadie dice que, o sea, Sí le está apostando por... Ah, de por estar eso es- costando, ¿no? Y lo que me llama la atención es que justo YouTube dice que quiere fomentar el contenido educativo. No sé si se va a lograr, obviamente, ¿no? O sea, yo estoy echándole ganas para que se logre. Pero el punto es eso, ¿no? O sea, ya hay personas actualmente que ya nos dicen, yo quiero estudiar cierta carrera por ti. No, o sea, yo quiero estudiar, se siente muy cool aparte, ¿no? Sí, Así que- claro. Pero lo padre de eso es que también no dudo que algunos de ellos eventualmente se vuelvan edutubers. No, o sea, porque ya de repente llegan personas y te dicen como, yo empecé mi canal por ti. No, o sea, entonces es como, tú dices, esto que está pasando, eventualmente siento que es como la bola de nieve. Empieza chiquita, pero ya se está haciendo un poquito más grande. Porque de hecho, cuando yo empecé la comunidad de youtubers, porque yo fui el que la empezó, de los primeros que la empezó, ¿Hace cuánto fue esto? hace como 2 años. Ok. Éramos como 3, 4. Y ahorita ya No somos... llegamos tan tarde. No, ahorita ya somos como 70. Sí, sí. ¿No? Entonces a lo que voy es eso, ¿no? O sea, ya es algo de... O sea, a pesar de que no es tanto tiempo, se va juntando más gente. Sí, sí. Entonces, pues, ahí vamos. Qué padre. Ahí Me gusta apostarle a este tipo de Hashtag contenido. edutubers. Exacto. Entonces, pues bueno, pues muchas gracias por acompañarnos este día. Lo siento. Y bueno, aquí están apareciendo tus redes sociales, tu canal de YouTube. Es muy interesante. Realmente se los recomiendo mucho. Seguramente muchos de ustedes ya lo conocen, pero pues se los presentamos, ¿no? Entonces vayan a su canal, habías pensado. Es muy bueno. Ojalá. Y espero que pronto llegues a esos 100,000 suscriptores. Muchas gracias. De seguro con tu audiencia y todo esto lo lograremos. Ahí nos Claro ven que los sí. 100,000. Sí. Exactamente, entonces muchas gracias. Me gustas. Entonces yo creo que pues no hay nada más que decir. Bueno, sí, una cosa más que decir. Síganos en nuestras redes sociales, Sí, que es gracias. @apolo11.fm en Facebook y en Instagram. También está apareciendo aquí la tienda de Kiching. Acuérdense, si son de la Ciudad de México. Hablando de playeras, le tenemos un regalito.
Oh. Aquí, ya tenemos merch y este es para ti. Oh, Apolo qué cool. 11. Esta es la... Ay, con razón yo les iba a decir. Esta es la parte de enfrente. Ajá, Esta es la sí, parte sí. de enfrente y esta es la parte de atrás. De atrás. A ver, a ver. Claro que sí. Mira, ahí está el DeLorean, del intro, Apolo 11. Entonces, las pueden comprar ustedes. Aquí están apareciendo las playeras, el link aquí ching, que de hecho está aquí abajo en la descripción. Vale, pican y lo compran. Suscríbanse, por favor, porque a veces no Exacto. se suscriben, ven Mucha los gente, videos mucha gente y los- no se están suscribiendo, entonces por favor suscríbanse y compártanlo porque pues si les Y gusta, recuerden que pues, estamos en febrero de compartir. Exacto. Entonces, es momento de compartir. Entonces, todos los que estén viendo este video, vayan a compartírselo a alguien más. Y bueno, yo creo que ahora sí, no hay nada más que decir. Mi nombre es Jorge Roldán Soy Félix Rascala. Mi nombre es Paula Nosh. y esto es Apolo 11.